Amado pueblo de Dios, que Dios les bendiga rica y abundantemente son mis mayores deseos. Hoy quiero traerle un mensaje sobre el tema de aquellas personas que anhelan el obispado, que anhelan servirle a Dios como pastores, como líderes dentro de las congregaciones. El tema es vestido como escogido de Dios, vestidos como escogido de Dios. Quiero invitarlo para que vaya allí a Colosenses capítulo 3, versículos 12 al 15 de Colosenses. En la primera carta de Timoteo al capítulo 3, versículos 16 y 17. En la primera carta de Juan, en el capítulo 2, 15 y 16. En la segunda de Corintios 11, 29 y en Filipenses capítulo 3, versículo 12 al 15. Vestidos como escogidos de Dios. Siervas y consiervos de Dios, a todos aquellos que anhelan servirle al Señor como pastores, y muchos que se nombran pastores. Con unos cuantos textos bíblicos que aprenden, se nombran pastores. Pero para estas cosas hay que tener el llamado de Dios, hay que sentir el amor por el prójimo. Y cuando el Señor hace este llamado a este ministerio, muchos se creen grandes personas y hasta como que humillan a las demás personas por unos cuantos textos bíblicos que se aprenden. Pero cuando somos llamados a este ministerio, no somos llamados a ser ángeles ni seres superiores, aunque tengamos un grado de superioridad a los demás, pero simplemente seguimos siendo seres humanos de carne y hueso. El Señor Jesucristo nos aclara estas cosas cuando dice: el que quiere seguir en pos de mí, niéguese a sí mismo. Y muchos quieren, pero no se niegan a sí mismos y toman la humildad de Cristo, la obediencia de Cristo, el amor de Cristo. No, quieren ser como eran ellos y como quieren seguir siendo, pero quieren el obispado. Ahora, el apóstol Pablo hace una gran referencia allí en Filipenses, cuando dice: no pretendo haberlo alcanzado todo, sino que prosigo a la meta para ver si llego a afianzarme, a agarrarme. Y muchos se creen, cuando ya son ahí los líderes de la iglesia, que medio los nombran pastores, porque ahora nombran a todo el mundo pastores, ya se creen y ya lo alcanzaron todo, hasta ahí están, y empiezan a desobedecerle aún a aquellos mismos que los han nombrado, aún a aquellos mismos que los han formado. El tema: vestido como escogido de Dios. Quiero que atendamos el llamado del Señor y pongamos mucha atención a estas cosas. Oremos al Dios. Padre bendito, venimos delante de tu presencia con el propósito de amarte, de glorificarte y de darte honor y gloria, suplicándote por sabiduría y por entendimiento, que abra mi entendimiento. Señor, tu palabra dice que nosotros tenemos la mente de Cristo. Yo tomo la mente de Cristo y sé que practico las cosas que Cristo practicaba. Ayúdame a serte fiel, y a aquellas personas que están detrás de la pantalla, ayúdales también, Señor, a entender y a comprender, y bendícelos rica y abundantemente. Si hubiese alguna necesidad en alguno de ellos, súplesela, Señor. Visita cada hogar de los que están detrás del televisor y de aquellos que van a escuchar y a participar en esta corta reflexión. En el nombre de Jesucristo te lo pido. Doy mi boca, mi pensamiento, para que tú te glorifiques por medio de mi boca. Amén y amén. Vestidos como escogidos de Dios. La Biblia, el libro sagrado, nos enseña, porque es un libro que está inspirado por Dios, a hombres de Dios. Pablo dice a su joven amigo Timoteo
que era un servidor, que empezaba a Timoteo a pastorear la iglesia, Pablo le da un consejo. ¿Cuál es el consejo que Pablo le da allí en la primera carta a Timoteo 3:16? Él le dice que las escrituras son inspiradas por Dios, que tiene que aprender de las escrituras porque las escrituras nos enseñan a ser útil, porque son útiles para enseñar. Esa es la palabra de Dios, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, en amor. Nos enseña a prepararnos para alcanzar esta profesión tan linda que es servirle a Dios como pastor, servirle a Dios como un servidor presto a alcanzar grandes metas en el Señor. Amados hermanos, esa profesión en Cristo Jesús tenemos que alcanzarla por medio de obedecer, obedeciendo primeramente al Dios de los cielos en todo. Cuando le obedecemos a Él, obedecemos a nuestros líderes, aquellos que nos enseñan y aquellos que están delante de nosotros. Eso es lo que Pablo le da a entender en la segunda carta a Timoteo, en el capítulo 3, versículos 16 y 17. Porque el líder maduro es aquel que comparte con los que quieren aprender, con los que son humildes de corazón y están atentos para aprender lo que el Señor le ha dado a él. Hoy estoy compartiendo de lo mucho que Dios me da, compartiendo con vosotros estas enseñanzas. Y para conseguir estas enseñanzas hay que obedecer a Dios y comprender las Escrituras escudriñándolas en oración y ruego al Señor para ser fieles servidores de Jesucristo. Sabemos que vienen las aflicciones porque las aflicciones vienen, pero cuando un siervo de Dios está pasando serias dificultades, porque muchos siervos de Dios, pastores, pasan grandes dificultades, no solamente económicas, sino grandes dificultades, y las únicas personas que se dan cuenta de estas dificultades que pasa un varón de Dios en su iglesia, en la iglesia que está al servicio de Dios, es solamente la esposa y a veces los hijos, que medio se dan cuenta. Pero hay algo que quiero decirles, porque el Señor me ha puesto a analizar estos temas para poder aconsejar a aquellos amados consiervos y a aquellos que quieren hoy el obispado, que anhelan el obispado, servirle a Dios, enseñarles que hay que pasar por grandes tribulaciones muchas veces. Y en este análisis que he hecho, el Señor me enseña que las causas reales de estas tribulaciones, si meditamos con mucho cuidado, las causas reales muchas veces de estas tribulaciones o angustia, es porque descuidamos o han descuidado y han pasado por alto las enseñanzas del Señor. O el Señor te quiere pasar del nivel que estás a un nivel espiritual superior al que está, porque los títulos los da el Señor. Él es el que te prepara para ser un buen ministro de Dios. Recuerda esto, que Él nos depura, Él nos purifica y nos santifica a través del fuego. Y el fuego es la prueba que viene. Cuando viene esa prueba, hermanita, hermanito, tienes que agarrarte más de Dios y confiar en Dios y reconocer si estás haciendo algo malo, si has descuidado la oración, si has descuidado la lectura bíblica, si has dejado el amor, si no visitas a los hermanos, si te has vuelto un pastor o un líder perezoso, holgazán. Ya no eres como eras al principio, y eso es lo que Dios quiere. Lee la primera carta de Juan, capítulo 2, versículos 15 al 16. Recuerda que el mundo está pero tratando de que los siervos de Dios, las siervas y todos vengan a
a que se enamoren más del mundo y que se aparten de las cosas de Dios. Primera carta de Juan 2, 15, 16. Pero nosotros estamos afianzados en el que hemos creído, en aquel que nos ha llamado y nos ha dicho, síguenos, sígueme, nos dijo Jesús. Y todas estas cosas tenemos que analizarlas y comprenderlas y nunca echarle la culpa a Dios por lo que pasamos, sino que ha sido una pequeña prueba, una pequeña tribulación en la cual seguimos adelante. El apóstol Pablo nos dice en Filipenses, no pretendo haberlo alcanzado todo, sino que prosigo a la meta para ver si me aferro más, si me agarro más. Hay que seguir en pos de Él, porque Jesús dijo, el que quiere seguir en pos de mí, niéguese a sí mismo. Tenemos muchas veces que negarnos a nosotros mismos y seguir en pos de la cruz de Cristo. Sigue al Señor. Si sigues al Señor, vas bien. Él te dará pronto la salida, porque hay muchos que quieren ser ministros, quieren ser pastores, quieren servirle a Dios, pero no pagan el precio que hay que pagar. Cuando tenemos el llamado de Dios, sentimos la obligación, la necesidad de amar a nuestro prójimo. Muchas veces reconocer responsabilidades que el Señor nos ha dado, y muchas de estas responsabilidades las tenemos al frente nosotros. Colosenses 3, 12 al 15. Tenemos que estar vestidos, escúchame bien, vestido como escogido por Dios, pero muchos dejan las vestimentas del Señor por estar coqueteando más con las cosas del mundo, y cuando coquetean más con las cosas del mundo, terminan en el mundo. Por eso hay muchos hermanitos que han comenzado con un juego, con un fervor de servirle a Dios, pero después te los ven en el mundo. No es por culpa del pastor ni por culpa de los líderes, es porque ellos coquetearon mucho con el mundo y le dieron la libertad para que el diablo los arrastrara nuevamente donde el Señor los había sacado. Otra cosa, el Señor nos dice que debemos de soportarnos unos a otros, porque a veces hay cosas que a usted no le gustan, pero tiene que soportarnos en el amor de Dios. Y la paz de Dios que está sobre usted, que sobrepasa todo entendimiento, esa paz de Dios que dice el apóstol Pablo, sobrellevarla y pasarla a aquellas personas que han perdido la paz y sufrir las penalidades como un buen soldado de Cristo, como un buen ministro de Cristo. Los obreros, los pastores, los líderes, somos llamados, escúchame bien, a hablar con la verdad, siempre con la verdad, nada de mentira ni de falsos testimonios. Cuando conocemos la Biblia, empezamos a conocer al Señor y somos idóneos en enseñanza, pero hay muchos que no son idóneos sino erróneos en enseñanza porque no conocen las Escrituras. El problema es que hay muchos que hoy quieren servirle a Dios, pero no leen la Biblia, no conocen las Escrituras, no se pueden en una comunión con Dios. Y Dios quiere que seamos obedientes con Él. Cuando usted es obediente con Dios, usted es obediente con su líder, con sus pastores, y ama a sus pastores, ama a sus líderes, y está atento cuando usted le sirve a Dios, también le sirve a ellos también, no como esclavos, porque nosotros no queremos esclavos, únicamente servidores de Dios, y cuando servimos a Dios todos somos obreros, sirviéndole al Señor. Los pastores velan por ustedes. Todos aquellos que tienen las congregaciones son personas que se desvelan por sus ovejas, y las ovejas muchas veces no le pagan al pastor como tienen que pagarle, con un poquito de afecto, de cariño. Allá en segunda carta de Timoteo, capítulo 2, versículo del 1 al 3, tenemos que ser humildes y sencillos para saber a quién estamos sirviendo. Amado pueblo de Dios, consiervos del Señor,
Esta es una corta reflexión que Dios me ha dado para poderles ayudar a aquellos hermanitos. Yo sé que hay muchos hermanitos que hoy desean servirle a Dios, hermanitas que hoy le están sirviendo a Dios, y muchos que se han nombrado pastores. Lea las escrituras. Usted quiere servirle a Dios, lea las escrituras y sea humilde con Dios. Deje esa arrogancia, deje esa altivez, deje esa altanería y principalmente deje esas mentiras. No testifique mentiras, ni predique mentiras. Hable la verdad. Hable la verdad que Dios le ha puesto en el corazón, si es que Cristo muere en su corazón, y usted será un gran ministro de Dios. Y sométase a su pastor, sométase a su líder, y usted verá. Porque casi siempre, aquellos que quieren servirle a Dios quieren andar solos. No se someten a nada, ni leen la Biblia, ni se someten a Dios. Si no se someten a Dios, no están bien con Dios. Este es el corto tema que quiero que lo medite. Hermanita, hermanito, si tú quieres servirle a Dios, Iglesia del Señor, todos unidos seremos vencedores con el Espíritu Santo por delante y la palabra de Dios. Amén y amén. Amiga y hermano, si esta corta reflexión te ha sido de bendición, compártela con otros. Dale con el dedito hacia arriba, allí en tu celular, métete en el canal de YouTube y comparte con otro esta corta reflexión. Amén y amén.